Ya chicos, comenzamos con nuestra clase de lenguaje el día de hoy. Ya nos queda poquito, así que espero su mayor participación en nuestra clase del día de hoy. Así es que, ¿qué vamos a aprender? ¿Cuál es el objetivo de la clase? Ya lo que nosotros debemos conseguir aprender en esta sesión es comprender las características de la comedia. Ya hoy día vamos a ver puntualmente este tipo de obra dramática, sus características, qué lo diferencia a lo mejor de la tragedia, de la tragicomedia, del drama, ya, cómo son sus personajes, ¿y cómo lo podemos identificar claramente? Fecha 18 del 11 del 2020, nuestra agendita virtual, como siempre que ustedes la pueden apreciar ahí, que les indica todos los pasos de la clase. Número 1, vamos a hacer un pequeño recordatorio de la obra dramática, qué es, por qué se caracteriza, su finalidad. ¿Ya? Número 2, comenzamos con las características de la comedia. 3, una pequeña actividad. Y 4, el ticket de salida, como todas nuestras clases, ¿ya? Yo creo que ya están acostumbrados a mi sistema de clase que siempre terminamos con nuestro ticket de salida, ¿ya? En el inicio es importante que ustedes antes de la clase se alimenten bien, se hidraten, hace bastante calor, por ende, si tienen un vasito con agua, sería importante. Yo voy a dar a lo mejor algún minutito, un lapso dentro de la clase para que puedan ir a tomar agua, nos despejemos un ratito. Ya preparen sus materiales con anticipación, organicen su lugar de trabajo, sean responsables con la hora, los horarios que ustedes ingresan a todas las clases y como siempre les solicito participar activamente de esta, ya ojalá, perdón, activando su micrófono para poder escucharlo, ¿ya? Y respetarnos, yo creo que eso es muy importante dentro de las clases, ya respetarnos hacia primero nosotros mismos, después hacia nuestros compañeros, las opiniones que tienen ellos, después hacia mi persona y mi Diana que se encuentra también en la clase, ¿ya? Ahora vamos a comenzar y necesito que ustedes aprecien ya la imagen que aparece acá en la pizarra, ¿ya? Y esto tiene que ver con lo que aprendimos la sesión anterior. Entonces, si yo les proyecto esto, ustedes, ¿qué me podrían decir qué es? Según lo que vimos en la clase anterior, según lo aprendido, solamente con observar esto. ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Qué fue, según lo que nosotros aprendimos en la clase anterior, chicos? La imagen que está acá. ¿Esto qué será? ¿Es un texto? ¿Es una infografía? ¿Es un afiche? ¿Qué es? Ya, bien, chicos, bien. Ahí los hermanos Burdiles y Ulises me dicen que es un afiche. Súper bien. Y nosotros vimos que son textos, ¿cierto? Publicitarios. Dentro de los textos publicitarios nosotros encontramos el afiche que nos ayuda a promover un producto, a realizar una invitación o eh, a que el receptor mantenga o cambie una actitud. ¿Ya? O sea, esta afiche tiene ciertas características, tiene que captar la atención del receptor, ya tiene que convencerlo, tiene que persuadirlo, ¿ya? Y para ello utiliza distintos recursos, ¿ya? ¿Como cuáles? ¿Qué recursos utiliza? Tiene que tener un afiche para que sea catalogado como bueno.
A ver, aquí me están respondiendo, me dicen, ya, bien, que sea llamativo, muy bien, Martín. ¿Qué pasa a lo mejor con las letras, los colores? ¿Cómo debe ser este afiche? Vamos chicos, despierten, despierten. Eh, presenta buena información, sí, Martín. Pero ojo, ahí sí, bien, 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 ahí bien. Que esa información no tiene que ser muy larga, súper bien, tiene que ser una información corta, precisa. Que llame la atención, dicen los hermanos Burdiles, bien. Ya tiene que tener distintos tipos de letras, tiene que tener colores que sean llamativos, tiene que ser bonito, decorado, el afiche, sí, muy bien, pero no mucho, 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 sino que tiene que ser agradable visualmente, ¿ya? Y nosotros teníamos dos tipos de afiche. ¿Cuáles eran? ¿Me pueden levantar la mano si gustan? Ya, bueno, acá me están diciendo que tiene que ser corto, que dé un mensaje, que tiene que ser llamativo, bien, tamaño de letra que sea visible, súper bien. Pero ¿cuáles fueron los dos tipos de afiche que nosotros aprendimos, chicos? Sí. Sí, Martín, también vimos los tipos de reportajes, pero quería recalcar esto, ¿ya? Entonces, ¿por qué en la clase anterior? Porque yo sé que esto a lo mejor a ustedes se les olvida de una clase para otra. ¿Qué tipo de afiches hay, chiquillos? ¿Tercera vez, cuarta, quinta? ¿Qué pasa con ese aprendizaje? Ya, bien, Maximiliano, hay de propaganda y de publicidad. Bien, Maximiliano Céspedes. Esos son los dos tipos de afiche que yo encuentro. Publicidad siempre va a querer que yo compre un producto. Propaganda, convencer al otro, ya, el de propaganda, perdón, va a querer que yo cambie o mantenga una actitud. Y también nosotros aprendimos sobre el reportaje. Vimos que el reportaje está dentro, ¿cierto?, de los textos que yo encuentro en la prensa escrita y se caracteriza el reportaje por ser investigativo, donde el reportero hace una investigación de acuerdo a una noticia, ¿ya? Y hay distintos tipos de reportajes que nosotros aprendimos en la clase anterior, ¿ya? ¿Cuáles eran esos tipos de reportaje que nosotros aprendimos en la clase anterior? Y a ver, ya Martín. Hola, Miss. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien y usted? Qué bueno, bien también. Ya Martín, mencióneme usted los tipos de reportaje que nosotros aprendimos. El reportaje informativo, Ya, bien, el reportaje, el reportaje investigativo, súper bien. el, inter- el interpretativo, Interpretativo. el Y el social y el último era la vida de las personas famosas, el de semblanza, el reportaje de de semblanza. semblanza.
Correcto, muy bien, Martín. Todos esos fueron los tipos de reportaje que nosotros aprendimos, ¿ya? Así que muy, muy bien. Recordar que el reportaje se diferencia con la noticia en que es mucho más extenso, ¿ya? Siempre al inicio sale quién lo escribió, ¿ya? El reportaje no aparece todos los días como la noticia. ¿Por qué? Porque como es investigativo, el reportero debe ir al lugar de los hechos, realizar una investigación, es más exhaustivo, por lo tanto requiere de mayor tiempo, ¿ya? Anastasia me comenta acá los tipos de reportaje, muy, muy bien. Maximiliano también me dice que sale menos que la noticia porque el reportaje es más extenso. Muy, muy bien, chicos, con el aprendizaje de la clase anterior. Ahora, iniciando nuestra clase tenemos que activar y saber más bien qué es una obra dramática. Ya entramos de lleno al contenido de la clase del día de hoy, chicos. ¿Ya? Esto es algo que nosotros hemos aprendido durante varios años, pero hoy día nos vamos a centrar en un tipo de obra dramática. Pero para ello tenemos que saber primero que todo qué es una obra dramática, ¿ya? Y yo les comento que la obra dramática es un texto literario, ¿ya? Porque es de carácter ficticio, donde está escrito por un dramaturgo, ¿ya? El dramaturgo es quien escribe estas obras dramáticas o textos dramáticos. Y tienen una característica. ¿Cuál es esa característica? Chicos, voy a solicitar hacer un paréntesis, por favor, con las cámaras. Hay varios estudiantes que durante la clase la han encendido, ya, así que por favor a tener mucho, mucho cuidado con las cámaras, ¿ya? Porque lamentablemente también me doy cuenta cuando encienden las cámaras caso están o no están atentos a la clase, ¿ya? Así que hago mucho hincapié en eso. Continúo. Esta obra dramática, chicos, tiene una característica muy importante, que posee esto, virtualidad teatral. ¿Y qué es la virtualidad teatral? Es la capacidad que tiene este texto de poder después ser representada en un escenario a través de los actores, quienes encarnan a los personajes, son los que le dan vida, y estos son guiados por el director. Ya cuando ya esta obra dramática ya toma vida, son los actores quienes encarnan a los personajes y está dentro de un escenario, ya se transforma en una obra teatral, ¿ya? Hoy en día nosotros tenemos mucha tecnología, por lo tanto sí siguen habiendo obras teatrales, ya donde nosotros podemos ir a verlas al teatro. También podemos verla online. Hoy en día se están haciendo muchas obras de teatro que la podemos ver online por la pandemia. Pero no solamente estas obras dramáticas nosotros las podemos hacer referentes a las obras teatrales que hay dentro de un teatro, sino que también las películas. Las películas o las telenovelas, ¿ya? Tienen, o teleseries, tienen un texto dramático. Y cuando hablo de drama, no quiere decir que es llanto, que es algo melancólico. ¿Ya? No. ¿Por qué es texto dramático? Porque drama viene de el griego teatro, ¿ya? Entonces, al decir obra dramática y que el cine tiene un texto dramático, no quiere decir que todos los textos sean de llanto, sino que es un texto relacionado al teatro, ¿ya? Espero haberme explicado bien. Si hay alguien que tiene una duda, me puede decir, ¿ya? Entonces lo importante es que ustedes aquí vayan asociando que cuando hablo de obra dramática no solamente me refiero a una obra de teatro, ¿ya?
o sea, a un texto que puede llegar a ser obra de teatro, sino que también al cine, a las teleseries, telenovelas que nosotros podemos apreciar. Todas ellas tienen un texto dramático que está escrito por un dramaturgo. Ya si ustedes se fijan, cuando dan las teleseries, al final o al comienzo sale dramaturgo escrito y salen los actores, ya, o dirección, que dramaturgo es quien escribe el guión, aparece también guionista, ya que es el encargado de escribir esta obra dramática, ¿ya? Entonces la característica, chiquillos, es que posee una virtualidad teatral, ¿ya? Esto es súper importante porque lo más probable es que les aparezca en la evaluación. ¿Quién escribe una obra dramática? El dramaturgo. ¿Y qué es una virtualidad teatral? Ustedes me tienen que decir que es la capacidad que tiene de ser representada a través de actores y dirigidas por un director para ser transformada en una obra teatral, ¿ya? Eso tiene que quedar muy, muy clarito, ¿ya? Porque yo igual durante la clase lo voy a volver a preguntar. También la obra dramática se caracteriza por los siguientes elementos, o sea, ¿cómo yo lo puedo identificar? Simplemente, chiquillos, porque la obra dramática se escribe en diálogos. Acá son los personajes que dialogan, que conversan en forma directa. Ya aparece un guión, aparece el nombre del personaje y dos puntos y lo que expresa. Luego, el conflicto dramático. Toda obra debe tener un conflicto, debe haber un problema, ¿ya? Y si no hay un problema, no hay un conflicto entre las fuerzas de los personajes que intentan conseguir su objetivo, no hay obra. Entonces, yo les puedo colocar ahí en la prueba, ¿qué pasa si en una obra dramática no hay conflicto? Ustedes deberían decirme que no hay obra dramática, ¿ya? O sea, sin conflicto no hay obra, es fundamental, es una de las características primordiales, ¿ya? Y el uso de las acotaciones. Las acotaciones se caracterizan por estar escritas entre paréntesis y son indicaciones que escribe el dramaturgo, ya para que después los actores sepan cómo deben actuar, los movimientos que deben hacer, los gestos, si es que tienen que salir de la escena o no, la ambientación, todas estas indicaciones lo dice el dramaturgo, ¿ya? Entonces, ahora pregunto, necesito que alguien me diga qué es la virtualidad teatral. ¿Qué es la virtualidad teatral, chicos? Ya, Martín. ¿Se escucha, Miss? Sí, sí te escucho súper bien. Ya. La virtualidad teatral era representada en un escenario donde estaban los actores, el escritor, el director, que el director guiaba eso y también era donde eso se transformaba en una obra teatral. Ya, bien, Martín, correcto, correcto, correcto. La virtualidad teatral, recuerda siempre, es que cuando pasa, no tiene la capacidad de ser una obra de teatro, ya cuando es representada. Muy, muy bien, Martín, felicitaciones por estar atento a la clase. A ver, acá también Anastasia me dice, es representada en un escenario donde los actores interpretan personajes bajo la guía de un director. Muy bien, excelente, Anastasia Valenzuela. Súper bien. Entonces, tenemos las características. Tiene diálogos, conflicto, uso de acotaciones. Y ahora pregunto, ¿qué pasa si en una obra dramática no hay conflicto? ¿Qué sucede? Pregunta de prueba. A ver. No hay obra, muy bien, están atentos, bien Maximiliano, bien Anastasia, súper bien, están muy, muy, muy atentos todos.
Correctísimo, ¿ya? Y las acotaciones, recuerden que son indicaciones que hace el dramaturgo y se escriben entre paréntesis, ¿ya? Esta obra dramática, chicos, recordar que tiene una estructura. ¿Y cuál es la estructura? En primer lugar, tenemos la presentación del conflicto. ¿Qué es lo que sucede acá? Aquí se presentan los personajes, ¿ya? Las fuerzas en conflicto, se presenta el ambiente donde se desarrolla la historia. Luego tengo el desarrollo. Aquí van evolucionando las acciones, se produce el choque de las fuerzas de estos personajes, que uno quiere conseguir algo, el otro se opone, comienzan a luchar, las disputas para cada uno. Disculpen que iba pasando justo una moto por fuera de mi departamento. Conseguir una lucha por... a ver, de nuevo, porque con el sonido me fui. Ya, como le estaba diciendo, en el desarrollo del conflicto, ¿qué sucede? Van evolucionando las acciones, se enfrentan estos dos personajes, ya cada uno quiere conseguir sus objetivos, entonces está esta lucha que uno quiere lograr algo, el otro se opone, y así sucesivamente, hasta que se enfrentan. ¿Y qué sucede cuando se enfrentan? Es el momento de máxima tensión, denominado clímax. El clímax siempre yo lo encuentro en el desarrollo, que es la cúspide, pero es el momento más tenso de la obra o de la película, ¿ya? Por lo general, yo siempre lo explico con las películas, que a modo personal me gustan mucho las películas de Marvel, ¿ya? Cuando hay una lucha casi antes del final de los superhéroes, ya ese es el clímax. Ya antes, el clímax siempre viene antes del desenlace, antes del final, antes de que se resuelva el conflicto. Llega el punto máximo que es el clímax y después toda la tensión va bajando y comienza el desenlace dramático cuando una de las dos fuerzas logra vencedora, ¿ya? Entonces, por eso estas películas son muy fáciles de poder analizarlas, porque tienen claramente, ya, los clímax los tienen muy bien marcados, ¿ya? Y el desenlace también. Por ejemplo, el desenlace ahí podría ser cuando muere Tony Stark, ya ese podría ser, es un desenlace, ¿ya? Entonces, esa es la estructura. Tenemos presentación, se presentan las fuerzas, los personajes, desarrollo, evolucionan las acciones, se llega al punto máximo de tensión, que es el clímax. Desenlace, se resuelve el conflicto y una de las dos fuerzas gana. Ahora, ¿qué sucede? Y aquí está lo que yo les decía anteriormente. Yo tengo un conflicto, tengo una disputa. Ya, por ejemplo, aquí, en las imágenes que ustedes pueden ver. Perdón. Pucha, Ulises, a mí también me da pena, pero era un ejemplo, ¿ya? Después puede volver a ver la película y analizarla con todo esto. ¿Qué pasa? Yo aquí tengo a una mini yo que sería la protagonista, ¿ya? Por este bando. Aquí, este sujeto tiene un propósito, chiquillos, tiene un objetivo, ¿ya? ¿Qué pasa? Que este protagonista siempre es como el bueno, digamos que tiene los valores bien aceptados, es el correcto, ¿ya? Pero, ¿qué sucede? Tiene un objetivo. Y su objetivo, a lo mejor, es lograr conectarse para realizar sus clases online. ¿Ya? Esta es la profesora Michelle, es la protagonista, tiene el objetivo que es conectarse a internet para hacerle la clase online a octavo básico. ¿Ya? Protagonista, tiene los valores bien aceptados, es como correcta para la sociedad. Pero por otro lado, aparece otra profesora disfrazada de dinosaurio y que va a impedir que esta
logre su objetivo, ¿ya? Va a impedir que se conecte a internet, ¿ya? Para que no haga clases. Entonces, este sujeto que está acá, que quiere impedir el objetivo del otro personaje, es el antagonista y vendría siendo como el malo porque tiene aspectos negativos. Ya puede ser el antagonista un personaje o varios personajes. Y aquí se produce un conflicto entre ambos. Él o ella, ya en este caso ella, tiene un objetivo que es conectarse a internet, pero este personaje de acá se va a oponer, va a impedir que lo haga, ¿ya? Por lo tanto es antagonista, se produce un conflicto dramático. Y también tenemos los personajes secundarios que pueden apoyar tanto al protagonista como al antagonista, ¿ya? Para que quede claro, no sé si hay alguna duda, me expliqué muy enredada, quizás. Que ustedes me puedan decir si se entendió claramente o no. ¿Se entendió la diferencia entre el protagonista y el antagonista? ¿Sí? Ya. Entonces, avanzo. ¿Qué pasa, chicos? Antiguamente estas obras dramáticas ya se representaban en unos enormes anfiteatros porque no existía la tecnología del día de hoy, ¿ya? Y con el paso de los años, ya comenzaron a surgir distintos subgéneros teatrales, entre ellos la tragedia, la comedia, el drama, la tragicomedia, ¿ya? Y lo que hoy día nos vamos a referir es netamente a la comedia. La comedia, chiquillos, nació en la Grecia antigua, ya al igual que la tragedia y el drama, a eso del siglo V antes de Cristo. ¿Y en honor a quién? Como todas las otras, en honor al dios Dionisio, que es el dios del vino y la festividad, ¿ya? Los actores antiguamente, ¿cómo se expresaban en la comedia? La comedia lo hacían a través de máscaras, los cuales la utilizaban para expresar las emociones, ¿ya? Entonces, cuando ellos querían expresar distintas emociones, ocupaban la máscara adecuada. Los personajes que hacían la comedia eran personajes comunes y corrientes. Y al principio se empezó a hacer para realizar críticas y descontentos sociales, pero para que, como eran críticas, como era un descontento social que ellos querían transmitir, para que no los encontraran, para que no supieran quiénes eran, ¿ya? Porque estas críticas por lo general lo hacían a los mandamás, a las personas que dirigían la sociedad, utilizaban estas máscaras para no ser descubiertos, ¿ya? Y también utilizaban este recurso de la comedia chistoso, el hacer reír, para como encubrir esta crítica que se estaba haciendo, para que no se dieran cuenta, como que lo metían por debajo, como por así decirlo, ¿ya? O sea, ellos hacían una crítica, ¿ya? Pero disfrazada, ¿ya? Disfrazada de la comedia, para hacer reír, ¿ya? Así comenzó la comedia. Pero la comedia después fue avanzando y su finalidad, su propósito, fue hacer reír, ya tener un buen rato a los espectadores, ¿ya? Y se caracteriza porque sus personajes representan algún vicio, algún defecto o debilidades de la sociedad, ¿ya? Son personajes comunes y corrientes, son personajes del día a día, ¿ya? Pero que representan algún vicio, algún defecto. Entonces, eso, al exaltarla, al caricaturizar estas características, resulta al espectador gracioso, resulta que provoca risa, ¿ya? Por ejemplo, la ambición del avaro
La vanidad de la persona que vive a la moda. Entonces nosotros cuando vemos a esta persona que vive a la moda, utilizamos a este personaje, pero lo exaltamos sus características, ¿para qué? Para que provoquen risa en el espectador, ¿ya? La ostentación del falso rico, de una persona que quiere aparentar algo que no es, ¿ya? El arribismo del que busca casarse por dinero, también. La ignorancia, la pedantería de los médicos, todos esos son aspectos de la sociedad que los toma la comedia y los exalta, los caricaturiza, ¿ya? Personajes comunes y corrientes los exalta, los caricaturiza para que resulte gracioso y logre provocar risa, ¿ya? Características. Sus personajes, como les decía, son personajes comunes y corrientes, son sencillos, son de carácter popular. A diferencia con la tragedia son personajes que pertenecen a la aristocracia, ¿ya? Acá no, son personajes populares que se enfrentan a conflictos de la vida común y corriente, ¿ya? Si se fijan en las películas que son de comedia, siempre se exaltan algunas características de las personas. Son personajes que se relacionan con la cotidianidad, ¿ya? En sus orígenes tenía una doble finalidad: divertir a la audiencia y a la vez educarla. Como se hacía crítica, también se mencionaba y se educaba de lo que estaba pasando en el día a día. Se expresan situaciones cotidianas que se exaltan y las cuales llevan a causar risa, ¿ya? Y su desenlace siempre es feliz, es optimista, a diferencia de la tragedia, que es todo lo contrario, que siempre termina con muerte, ¿ya? Esas son las características principales de la comedia, chiquillos. Presenta personajes comunes y corrientes, sencillos, populares, presenta situaciones cotidianas, ya en su origen, su finalidad era divertir y educar, y su desenlace siempre es feliz y optimista. ¿Ya? Ahora, quiero preguntar, antes de pasar ya a esto y a la actividad, ¿cuáles son las características de la comedia, chicos? ¿Cómo yo las puedo diferenciar? A ver, ¿cuáles son las características de la comedia? ¿Están por ahí? ¿Me pueden levantar la mano o no quedó muy claro? Para volver a explicar. No sé, Ian, ¿quedó claro las características? ¿Cómo tú puedes identificar la comedia? Isidora Bachelet, Joaquín Ugarte. Joaquín, ¿entendió cuáles eran las características? ¿Las aprendiste? Ya, a ver, Tomás, bien, Tomás Romero, los personajes son común y corriente, bien. Anastasia me dice, su desenlace siempre es feliz. Ya, Isidora, te las vuelvo a repetir. Ya, así que tomen apuntes, porque es súper importante que lo tengan en claro para su evaluación, porque lo más probable es que aparezcan cuáles son las características. Primero, y sí, sus personajes son seres cotidianos, son seres comunes y corrientes de la sociedad, ¿ya? Son personajes que no son ricos, son comunes, ¿ya? Su finalidad en el principio era divertir y educar a la audiencia. Su final siempre va a ser feliz, ¿ya? Y también podemos decir que manifiesta algún conflicto de la sociedad, de la cotidianidad, de lo cotidiano. Ya representa siempre situaciones cotidianas.
Esas son las características. Personajes comunes y corrientes, representa situaciones cotidianas, ¿ya? Su final siempre va a ser feliz, y que al principio se caracterizaba por educar y divertir, ¿ya? Ulises, no, dice Miss, pero puede terminar como malo o triste. Es que la finalidad de la comedia, Ulises, siempre es hacer reír al espectador, ¿ya? Entonces no puede terminar con algo feliz porque no es una característica, ¿ya? Para terminar con algo triste, ahí tenemos el drama. Ese tipo de obra, ¿ya? O la tragicomedia puede terminar con algo triste, melancólico, etc. Pero la comedia siempre va a tener la finalidad de hacer reír al espectador. Y ahí termina con un final feliz. Fíjate en las películas cómicas que hacen reír, ya, por ejemplo, Jim Carrey siempre, el que les mencionaba en el meme del principio, siempre hace comedias, ya, y en todas el final siempre es feliz, siempre. ¿Qué otro actor siempre es de comedia? A ver, que ustedes puedan buscar las películas. Bien, lo tenía. Gracias, Anastasia, gracias, porque lo tenía ahí en la punta de la lengua. Adam Sandler siempre es un actor que realiza mucha comedia, se caracteriza por hacerla, y cada una de las películas que él realiza siempre terminan con un final feliz, las cómicas, ¿ya? Así que ahí pueden buscar esos actores, películas sobre ellos, y se van a dar cuenta de estas características, que son personajes comunes y corrientes, que se exaltan. Adam Sandler siempre exalta mucho las características de los personajes y los ridiculiza mucho, lo que hace y causa una risa en el espectador. Así que pueden buscarlo por ahí. Adam Sandler es actor, ya, para que tengan una noción. Hay distintos tipos de comedia. Por ejemplo, tenemos la comedia griega, que se caracteriza por el uso de poemas satíricos y máscaras para los actores, que era la comedia como partió ya en sus inicios. Luego tengo la comedia del arte, que se caracteriza por la improvisación y el uso de las máscaras por los actores, excepto por los protagonistas enamorados. Ya este es otro tipo de comedia que es 100% improvisación. Ya había un programa antiguamente que se llamaba Improvisa o Muere, creo, algo por ahí, que eran actores que realizaban improvisaciones cómicas. Ya no usaban máscaras, pero sí realizaban improvisaciones que lo daban, no me acuerdo, hace años atrás. Esa era comedia del arte. Comedia de situación es representada por sketches cortos que exageran hábitos y situaciones comunes, ¿ya? Comedia musical, ya esta comedia que ustedes lo pueden ver es un género conocido especialmente por los espectáculos musicales de Broadway. También es común en la industria cinematográfica, constituyendo un tipo de comedia de espectáculo. Ya aquí se combina exactamente todo, se combina baile, se combina actuación, canto, entonces es más ligado al show, al espectáculo. Y la comedia romántica, que lo podemos ver en varias películas. Si ustedes buscan en Netflix, les aparece la categoría de comedia romántica, ya, porque tiene aspectos de romanticismo donde los protagonistas son enamorados, pero termina siempre con un final feliz. Aparecen encuentros chistosos, se exageran algunas situaciones, les pasan una que otra situación chistosa, pero siempre terminan juntos y felices, ¿ya? Esa es la comedia romántica. Entonces tenemos todos estos tipos. Yo creo que la más cercana a ustedes es la comedia romántica, ya por películas. A ver si alguien que haya visto alguna película romántica me pudiese decir algún nombre. Por ejemplo, como si fuera la primera vez, primera vez, de Adam Sandler, cuando él le va repitiendo
a su novia, ¿cierto? Todos los días lo que van realizando. ¿Por qué? Porque ella tiene, sufrió un accidente y no recuerda las cosas de un día para otro, ¿ya? Eso es una comedia romántica, donde a él igual le pasan distintas situaciones bien cómicas. ¿Ya? Si alguien se acuerda de otra película que sea de comedia romántica. Una luna de miel en familia, sí, también Anastasia, de Adam Sandler, ¿cierto? Súper bien, ahí aparecen personajes comunes, ¿cierto? Una mamá, un papá, hijos, sí, se van de viaje, pero dentro del viaje aparecen situaciones cotidianas, ¿ya? Donde después ellos se enamoran y terminan felizmente juntos. Bien, Anastasia. Ya chicos, ahora necesito que estén muy atentos porque vamos a la actividad y vamos a observar un video, ¿ya? Así es que muy atentos. Quiero ver si aquí se ve la pantalla. ¿Se ve? A ver si ustedes me pueden decir. Sí, Miss, se ve YouTube. Ya va a comenzar. Genial, 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 genial. Aquí está. Entonces, muy atentos. Ya, quiero ver si se escucha. Vamos a esperar que desaparezca esta Publicidad. Ahí sí, ahí sí. Escucho poquito. Ahí sí, ya. Para los flippers. No. Ya, pues papi, dame plata. Dame plata. Dame plata. Dame plata. No. Dame plata. Dame plata. Dame plata. Dame plata. No. Dame plata. Plata, 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 plata. No, Nacho. Plata, plata. Dame plata. Dame plata, dame plata, dame plata, dame plata, dame plata, dame plata. Dame plata, 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 dame plata. Plata, 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 plata. No, Nacho. Plata, 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 plata. Plata, plata, plata. Plata, 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 plata. Ya. Listo, ahora te puedes ir. Papi, quiero más. Ya, creo que con eso fue suficiente, ¿cierto? A ver, acá estamos. Creo que ahí estoy. Ya, volvimos. De acuerdo al video que nosotros acabamos de apreciar, que es de casado con hijos que ya no lo dan, pero realmente en mis tiempos era un excelente panorama. Si se ve, gracias Anastasia. Quiero que ustedes puedan identificar qué características de la comedia tenía esta escena. ¿Por qué lo podemos clasificar como una comedia? ¿Qué características tenía de la que nosotros vimos? A ver, acá me dicen. Ya, hay un conflicto, bien Maximiliano, que quiere plata y que no le dan plata.
Se considera comedia por la actitud del Nacho, ya de uno de los personajes. Bien, Martín me dice porque es divertido. Ya, bien, ahí es divertido. Bien, Anastasia, excelente, porque presenta personajes comunes y sencillos, presenta personajes cotidianos, ya tiene una finalidad que es divertido, ya hay un conflicto. ¿Qué más? ¿Qué otras características de las que nosotros vimos? ¿Presenta una situación del día a día o no presenta una situación cotidiana? ¿Qué creen ustedes? ¿Que eso pasará en el día a día? Ya, justo. A ver, me dice... Sí, Maximiliano dice que sí sucede, son cotidianos porque sucede mucho, no de esta forma, pero se habla de un tema que pasa mucho el hijo pidiéndole dinero al papá. Y Anastasia me dice que es una situación cotidiana, muy, muy, muy bien. ¿Ya? Entonces, sí, esas son unas características. Presenta situaciones cotidianas, presenta personajes comunes, sencillos, tiene la finalidad de divertir al espectador. Súper bien. Número 2, ¿qué personajes cotidianos aparecen? ¿Qué personajes tienen? A ver, me dice un papá y un hijo y un padre, un papá, bien. ¿Y qué características tenía este hijo? En este caso, Nacho. ¿Cómo era este personaje? Era como, ¿cómo actuaba? Muy insistente, ya, bien, Anastasia. ¿Quién más? ¿Cómo era? Catete, me dice Martino, insistente, bien. ¿Y el papá? ¿El papá cómo actuaba con el hijo? Ya negándole, serio, súper bien, ¿cierto? Tenía una característica ahí, el papá, ¿cierto? Que no era muy querendón con el hijo, que ya lo tenía un poco colapsado, ya, claro, y que al final, después ya que de tanto insistirle, Nacho, y para que no siguiera, termina por aceptar. Bien. ¿Y cuál era el conflicto presente dentro de la historia? Que Nacho quería dinero y Tito no le quería pasar, ¿cierto? Que el papá no quería conceder esto, no quería, ¿ya? Y al final lo tuvo que hacer. A Tito Larraín, bien, lo conocen súper bien. Bien, chiquillos, su actividad lograron reconocer acá las características de la comedia, los personajes cotidianos, el conflicto. Por ahí parece que había leído una pregunta que me hacía alusión a las risas. ¿Ya? Las risas que aparecen en televisión, Felipe, ¿ya? Se llaman risas enlatadas, creo, que es un recurso que se utiliza en televisión para hacer de este tipo de comedia, ¿cierto? Como es a través de la televisión, como si estuviese un público, como si hubiese un público, para darle una mayor naturalidad. ¿Ya? Entonces, como no es un teatro donde hay un público, ya se hace esta grabación de las risas,
¿ya? Y también para potenciar que el espectador que lo está viendo se contagie y también se divierta y se ría, que es la finalidad, ¿ya? Bien, chiquillos, súper bien. Ahora ya terminando nuestra clase, vamos con el ticket de salida. Necesito acá, y voy a dar al azar, hoy día estamos a 17, y a ver, Ulises, ahí solicité tu audio, tu micrófono. 18, mi 18 hoy. Ay, 18, sí, pero justo tengo 17, entonces por eso ahí el último que estaba era Ulises. Hola Ulises, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes, mis? Qué bueno, bien también Ulises. Mi niño, necesito que usted me diga 3 cosas que aprendió en la clase del día de hoy. Aprendí lo que es la comedia, los diálogos de los personajes, el conflicto y el uso de las acotaciones de cada personaje. Ya, muy bien Ulises. 2 cosas que te costaron aprender dentro de la clase. Me costó un poco aprender el conflicto, la verdad es que no me costó nada, lo entendí muy bien todo. Te entendió muy bien. ¿Ya? ¿Algún comentario o duda que quieras plantear? No, es ninguno, ¿Ya? ¿Algún comentario de la clase? no, me gustó. Ya. Muy bien, Ulises. Muchas gracias. A ver, voy a tomar a otro o alguien que me quiera levantar la mano y participar. Ya, a ver aquí, Isidora. Que hace tiempo la quiero escuchar. A ver si está por ahí. Ahí está. Hola, Isi. Hola, ¿Cómo estás? bien. Qué bueno, me alegro. Mi niña, necesito que usted me diga 3 cosas que aprendió durante la clase. Las características de los personajes de comedia. Muy bien. Eh, no me acuerdo. ¿Cómo se decía? No me acuerdo el nombre. ¿El nombre de qué? ¿De la obra dramática puede ser? Era, o sea, de la obra dramática que, por ejemplo, exageraba mucho De ¿cómo lo la decía? comedia. Eso, Ah, ya, ahí sí, ya, de la comedia. Que los personajes o sea, que exageraban mucho los personajes, lo que sí. decían. Ya, bien, ¿qué más? Y no me acuerdo ninguno más. Se me Ya, olvidó. 2 cosas que te costaron de la clase. Al principio no entendí muy bien lo de las características. De las Y eso, características de los... Ya, pero ahora sí, los entendido. comprendiste, Sí, ya, si no para explicártelos de nuevo. no, ahora sí. Y ahora sí, ya. ¿Y un comentario o duda? No, ninguna. ¿No? Ya, mi No. niña, muchas gracias por su participación a estudiar para la evaluación. Ya, Martín, que me tiene la manito levantada. ¿Se escucha, Miss? ¿Y súper bien, Martín? Ya. Eh, yo aprendí sobre cuál es la definición de un protagonista, el antagonista, de que había entre ellos todavía un conflicto dentro de la obra dramática, Ya, muy bien. las características de la obra dramática que presenta personajes eh, comunes, sencillos, De la eso, comedia. sí, de la comedia, Ya, que tenía también una doble finalidad, era divertir a la audiencia y educarla, bien, y que correcto. su desenlace era feliz y era optimista, y ocurrían algunas situaciones cotidianas. Muy bien. 2 cosas que te costaron durante la clase. Al principio como que no me costó casi nada, pero al principio
donde se me cortó un poco el internet, un poco, no escuché bien lo de los tipos de comedia, una definición, pero después cuando usted empezó a explicar, la leí y ahí me quedó todo claro. Eso nomás. Ya, genial. ¿Comentario o duda de la clase? Duda ninguna, y el comentario que me gustó volver a recordar sobre la comedia, porque me recuerdo que hace tiempo que no había visto ese tema en lenguaje. Eso. Ah, ya. Qué bueno, me alegro mucho, Martín, que te haya gustado. Muchas gracias, como siempre, por tu participación, mi niño. Ya, Ya, genial. Entonces ya vamos terminando nuestra clase, chicos, y para finalizar, recuerden siempre cuidarse. Si van a salir, por favor, utilicen su mascarilla, lávense constantemente las manos, recuerden la distancia social, no saluden ni de la mano, ni de beso, ni de codo, por favor. Ya, porque cuando estornudamos igual nos acercamos a los brazos, creen su rutina de ejercicios, ya mantengan siempre su higiene y sus hábitos personales. Y por favor, cuidémonos entre todos. Si tienen alguna duda, comuníquense conmigo. Ahí está el correo. Ahí alguien parece que me solicitó una evaluación. Envíenme un correo y yo inmediatamente le envío la evaluación de vuelta, ¿ya? El link, porque si es de octubre, es un link, ¿ya? Que es un formulario. Ya pues chicos, me despido. Muchas gracias por la clase del día de hoy, por la participación. Espero que estén muy bien. Si tienen dudas sobre algún contenido, me pueden escribir igual, ya y por correo les puedo explicar. Que estén muy bien, que tengan una excelente tarde.